Hoy les traigo una lista de películas que más allá de sus éxitos, su popularidad o su calidad han ganado una gran cantidad de seguidores a través de los años. Estas películas que de alguna forma fueron rechazadas o ignoradas en sus años, pero que con el paso del tiempo, gracias a su contenido innovador, directo y atemporal, han conseguido clasificarse como películas de gran importancia dentro de la historia del cine. Aquí te presento las 20 mejores películas de culto. Conan el Bárbaro, una película escrita y dirigida por John Milius y estrenada en 1982. Un bárbaro llamado Conan, interpretado por Arnold Schwarzenegger, busca venganza por la muerte de sus padres a mano de Thulsa-Doom, el líder de una secta que adora a la serpiente. La historia se basa en los relatos de Robert Howard del personaje de Conan. En una oscura época dominada por el poder de la espada y de la brujería, los secuaces de Thulsa, que dominan las tierras de Aquilonia, entran a una pequeña aldea asesinando a todos sus habitantes adultos y esclavizando a los niños. Uno de esos muchachitos es Conan, quien presencia la muerte de sus padres. Ya de adulto, es comprado por un traficante de esclavos que le utilizará como gladiador. Y gracias a esas experiencias, Conan se convierte en un temible guerrero. Laberinto. Esta película de 1986 está dirigida por Jim Henson, el creador de los Muppets, producida por George Lucas y con la participación del animador Frank Oz. Está basada en el libro de Maurice Sendak, Al otro lado, y está protagonizada por Jennifer Connelly y David Bowie. Laberinto se distingue en su personaje representado con títeres, aunque sus personajes principales fueron interpretados por actores reales. Sarah es una chica de 15 años que se ve forzada a penetrar en un laberinto para recuperar a su hermano pequeño, que ha sido raptado por Jared, el rey de los duendes, quien está enamorado secretamente de Sarah y retiene al bebé en su castillo. Está situado en el centro del laberinto. Bowie, que interpretó al rey Jared, escribió e interpretó algunas de las canciones incluidas en esta película. Labyrinth. It is now 7:06. You have exactly 8 hours and... El Club de los Cinco, una película para adolescentes de 1985, escrita y dirigida por John Hughes. Críticamente se considera una de las mejores películas escolares de todos los tiempos, así como una de las obras más memorables y reconocibles de Hughes. Los medios de comunicación se refirieron a los 5 actores principales de la película como miembros de un grupo llamado Brat Pack, que es como un término que se utiliza en los 80s para referirse a un grupo de jóvenes que trabajaron juntos en varias películas. Estos 5 adolescentes pasan el fin de semana castigados en el colegio, donde cada uno de ellos descubren que son algo más que su respectivo estereotipo. Why are you being so nice to me? Because you're letting me. The breakfast. El joven Manos de Tijeras, película de 1990 dirigida por Tim Burton, también conocida como Eduardo Manos de Tijeras. Se trata de un cuento que retoma mitos clásicos como Frankenstein o Pinocho y cierta influencia del musical El fantasma de la ópera. El entorno social es descrito de forma crítica y a veces ridiculizando a los personajes, los cuales sienten fascinación y a la vez miedo hacia una persona diferente. Las tijeras en sus manos se interpretan como las ideas románticas, siendo estas las que lo convierten en motivo de curiosidad por la belleza de lo que hace con ellas, pero también las que lo convierten más adelante en motivo de burla y en enemigo de la sociedad por hacerle diferente a lo que creen normal. As we all know, Los dioses deben estar locos. Una comedia única escrita y dirigida por Jamie Uys en 1980. Filmada con bajo presupuesto y enteramente en Botsuana, la película tuvo un gran éxito y fue seguida de 4 secuelas. En el aislado desierto de Kalahari transcurre la vida en armonía y en paz, hasta que un día una botella de Coca-Cola lanzada por el piloto de una avioneta cae del cielo en medio de una tribu. Este suceso perturba la tranquilidad de la tribu, así que para solucionar el conflicto, uno de los bosquimanos decide devolver el extraño objeto que según ellos fue enviado por los dioses, y es donde inicia un viaje hasta el fin del mundo. Es una modesta producción de Botsuana con un divertido estudio crítico y satírico de la evolución de la civilización, en comparación con la tranquila y natural convivencia de un poblado bosquimano. The gods must be crazy. An epic comedy of... It was a night
like any other night. Then something happened. Killer's Clown, película de 1988 dirigida por Stephen Chiodo. Fue protagonizada por Grant Kramer, Susan Snyder, John Allen Nessel y Roy Aldano. La trama gira en torno a un grupo de extraterrestres con apariencia de payasos que llegan al planeta Tierra para capturar y asesinar personas. Cuando dos adolescentes, Mike y Debbie, ven como un cometa se estrella a las afueras de su aburrido y pequeño pueblo, los jóvenes acuden a investigar y descubren a un grupo de alienígenas asesinos con la apariencia de payasos de circo. Tras ver esto, Mike y Debbie tratan de alertar a las autoridades locales, pero todo el mundo cree que se trata de una broma. Mientras tanto, los payasos comienzan a devorar todo el que se le cruza en el camino. You're messing with the wrong guy. What are you in for? Creía que había vencido el mal. El Ejército de las Tinieblas, una película de 1992 escrita y dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell. Esta película combina los géneros de comedia, terror y fantasía, y es la última parte de la trilogía Evil Dead. La película se ha convertido en un clásico, siendo citada y referenciada en videojuegos como Duke Nukem 3D, Warcraft 3, Reign of Chaos, entre otros. Ash, tras vivir una serie de acontecimientos horrorosos sin descanso en Evil Dead y en Evil Dead 2, es transportado por un portal creado por el Libro de los Muertos a la Inglaterra del año 1300. Deberá buscar el Necronomicon para volver a su época, pero al cogerlo despierta al Ejército de las Tinieblas, y a la vez su parte malvada se hace líder de dicho ejército. Entonces deberá guiar a los humanos en una batalla contra el ejército y proteger al Necronomicon para asegurar la salvación de la humanidad y poder regresar a su época. La Naranja Mecánica, lanzada en el año 1971, dirigida y adaptada al cine por Stanley Kubrick, y está basada en la novela de Anthony Burgess publicada en 1962. La historia se desarrolla en el Reino Unido en un futuro distópico marcado por la violencia y el autoritarismo. Alex, el protagonista, lidera una banda de jóvenes marginales que esparce el caos a través de actos de violencia injustificados. Alex, tras haber sido juzgado y condenado a prisión por sus acciones, acepta someterse a un tratamiento psiquiátrico llamado Ludovico, a fin de reducir el tiempo de la condena, tratamiento que aún se encuentra en fase experimental. La Naranja Mecánica reflexiona sobre temas como la delincuencia juvenil, la psiquiatría, el libre albedrío y la corrupción moral de las autoridades. Gothic horror story. Fantasma del Paraíso, película musical dirigida por Brian De Palma de 1974. Inspirándose en los mitos de Fausto, el fantasma de la ópera y el retrato de Dorian Gray. El Fantasma del Paraíso cuenta la historia de Winslow Leach, un compositor cuya obra es robada por Swan, un poderoso magnate de la música que planea inaugurar con ella su teatro El Paraíso. Swan usa sus influencias para hacer que Winslow termine en prisión, pero este logra escapar y en un accidente su rostro queda desfigurado. En busca de venganza, logra meterse al teatro El Paraíso para intentar sabotear la producción de Swan. Una magnífica obra de arte cinematográfica y musicalmente. Phantom of the Paradise. Padre, quiero confesarme. El Día de la Bestia, una película española de comedia y terror de 1995, fue escrita y dirigida por Alex de la Iglesia y con la actuación de Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Raza. Un sacerdote cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis, según San Juan. El anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid. Para impedir el nacimiento del hijo del hombre del tenedor, el cura se computa con José María, un joven metalero por el cual el cura entiende que José sabe de satanismo. Ambos intentan averiguar en qué parte de Madrid tendrá lugar el apocalíptico acontecimiento. Con la ayuda del profesor Caban, presentador de un programa de televisión esotérico y sobrenatural, el cura y José María invocan al hombre del tenedor en una extraña ceremonia. Este es un aviso para los 10 millones de clientes. Everything you always wanted to know about sex. Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar, de 1972. Es la cuarta película de Woody Allen como director, y que además escribió y protagonizó. La película está construida como una serie de segmentos en los que el director reinterpreta con un humor visual
los capítulos del libro homónimo del Dr. David Reuben. La película está escrita como una parodia a este libro y a los que tratan de explicar la psicología del sexo. Dividida en 7 segmentos, la película explora temas como la seducción y los estudios pseudocientíficos de la sexualidad. Woody Allen en esta película demostró su capacidad para trabajar con repartos grandes y llenos de estrellas, como lo afirmó en toda su carrera. The left leg. The leg has been scratched. Brain stomach. Brain stomach. Don't like the brain. Fácilmente les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? El Resplandor, de 1980, una película de terror psicológico, producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd. Está basada en la novela del mismo nombre de Stephen King, publicada en 1977. La película relata la historia de Jack, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí, junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, el insomnio, a sus propios fantasmas interiores y a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? Don't be frightened, it won't hurt you. El hombre elefante. Película de 1980, basada en la historia real de Joseph Merrick, un hombre gravemente deformado que vivió en Londres durante el siglo XIX. La película fue dirigida por David Lynch y protagonizada por John Hurt, Anthony Hopkins, Annie Bancroft, Hannah Gordon y Freddie Jones. El guión fue adaptado de los libros El hombre elefante y otras reminiscencias de 1923 y El hombre elefante, un estudio de la dignidad humana de 1971. Rodado en blanco y negro, la película fue un éxito crítico y comercial. Tuvo 8 candidaturas a los premios de la Academia en 1981, incluyendo el otorgado a la mejor película. Frederick, un importante cirujano y profesor universitario, descubre en una feria ambulante a un joven que es utilizado como espectáculo de fenómenos. Su nombre es John Merrick, un hombre que sufre elefantiasis y con un carácter muy amable. El médico intentará ayudarle en su sufrimiento. La película narra la dificultad de una persona que sufre terribles malformaciones físicas para integrarse en la sociedad. You will feel the chill of horror. Michael and Sam have just... Los muchachos perdidos o jóvenes del mal es una película de terror comedia de 1987. Dirigida por Joel Schumacher. La historia trata sobre una familia de Arizona que se traslada a California y termina enfrentándose a una banda de vampiros jóvenes. Sam y Michael son 2 chicos americanos muy convencionales. Tras el divorcio de sus padres, se instalan con su madre en la tranquila ciudad de Santa Carla, California, donde corren rumores sobre vampiros. La personalidad de Michael cambia sensiblemente cuando empieza a ir con una banda de moteros cuyo líder es el carismático David. A su madre Lucy no le gustará nada saber en qué se está convirtiendo su hijo. Tengo que hacer 3 entrevistas más antes de que acabe esta reunión. Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo. La Mosca, película de 1986 dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum junto a Gina Davis y John Hess. Esta película es una nueva versión de la película de 1958, dirigida por Kurt Newman. Seth es un gran científico obsesionado con poder conseguir que cualquier objeto, e incluso personas y animales, puedan ser teletransportadas a otros lugares tras una breve exposición a las ondas de una máquina que está diseñando. Seth necesita probar su invento con alguien y decide exponerse él mismo al experimento. Tras el éxito inicial de la prueba, el científico empezará a experimentar una serie de anomalías en su organismo que le hacen sospechar que algo extraño está ocurriendo. Pronto se dará cuenta de que una mosca también ha sido expuesta a la máquina a la misma vez que él. Los perjudiciales efectos del experimento empezarán a notarse y la vida de Seth dará un vuelco, teniendo que enfrentarse al mundo siendo otro ser, en concreto un insecto. Mosca, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Funny Games es una película austríaca del año 1997, escrita y dirigida por Michael Haneke, protagonizada por Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt,
Brady Corbett y Devon Girha. La cinta apareció en la selección oficial del Festival de Cannes de 1997. En 2007, el director de la película hizo una versión en inglés. En este thriller, una familia que está de vacaciones en una villa. Mientras Anne empieza a preparar la cena, su marido y su hijo están ocupados con el barco de vela recién renovado. De repente, Anne se encuentra cara a cara con Peter, un joven educado que ha venido a pedir unos huevos de parte de su vecino. Desde aquí sus vacaciones idílicas se convierten en una pesadilla cuando se les somete a un terror inimaginable y a una lucha por sobrevivir. El Topo, una película western ácida de 1970. Escrita, dirigida y protagonizada por Alejandro Jodorowsky. Se caracteriza por sus extraños acontecimientos y personajes, la utilización de actores mutilados y las abundantes dosis de simbolismo cristiano y filosofía oriental. La película sigue a un personaje que, montado en su caballo y con su pequeño hijo desnudo, reparte justicia por donde pasa en su incesante búsqueda por alcanzar la iluminación. La película transcurre en dos escenarios, la primera mitad en un desierto, primero con su hijo y luego con Mara. Mara convence para que mate a los 4 maestros del revólver. La segunda mitad tiene lugar años después, luego de que el Topo sea rescatado por una banda de deformes que lo salvan de la muerte. La banda lo conduce a su comunidad subterránea, donde él, estando en coma, medita durante años y cuando despierta, renace, y abandona su prisión subterránea en búsqueda de la libertad de los deformes. Everyone knows the glorious story. La vida de Brian, de 1979. Es el tercer largometraje del grupo de comedia inglés Monty Python. Es la historia de un judío que nace el mismo día que Jesucristo y ya de adulto es varias veces confundido con Cristo. Brian nace en un pesebre de Judea y debido a esta coincidencia, los Reyes Magos se equivocan y creen que ese niño es el Mesías. Desde su nacimiento, su vida sucede entre un cúmulo de desgracias y cómicas equivocaciones de forma paralela a la vida de Jesús. El ambiente de decadencia en el que se halla sumergida Galilea le obligará a sobrevivir rodeado de una feminista revolucionaria y en presencia del mismísimo Poncio Pilatos. La película es, junto con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y El Sentido de la Vida, una de las más exitosas de Monty Python. Just when you thought you were saved. It's Monty Python. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monsters. La Parada de los Monstruos. En 1932 se estrenó La Parada de los Monstruos, una de las películas más polémicas, audaces y conmovedoras de la historia del cine. Dirigida por Todd Browning. En un circo ambulante lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones y malformaciones físicas, Hans, un hombre con enanismo, hereda una gran fortuna. A partir de este momento, Cleopatra, una atractiva trapecista, intentará seducir al enano junto a su amante Hércules. Desenmascaradas las intenciones de Cleopatra y una vez el descubierto el humillante engaño amoroso de parte de Hans, la venganza de todos los fenómenos comenzará en alto. Let her try doing anything to one of us. La teta asustada. Este drama peruano, basado en el libro de la escritora Vivian Mesa, dirigida por Claudia Llosa y estrenada en 2009. La película está protagonizada por Magali Solier, quien interpreta a Fausta, y se centra en los temores de las mujeres que fueron violadas durante la época del terrorismo que vivió Perú en las últimas décadas del siglo XX. Fausta padece la teta asustada, una rara enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres que fueron violadas durante la gestión y la lactancia en la época del terrorismo. Un terror que se transmite de generación en generación y que Fausta sufre en forma de hemorragias nasales. La joven, además, guarda un secreto que no quiere revelar, hasta que la muerte de su madre la obligará a encontrar una salida a su problema. Si tú me cantas, yo te regalo una pepita. Hasta aquí por ahora. Estas fueron las 20 mejores películas de culto, que si no has tenido la oportunidad de ver, te recomiendo empezarla este fin de semana. Algunas de estas son bastante clásicas. Déjame saber cuál de todas considera que es la mejor. Cualquier recomendación o sugerencia serán agradecidas y bien recibidas. Y nos vemos en un próximo video. Queden bien. Chao, chao.